Primero decirles, agradecer al doctor Julio y a la profesora Claudia la presentación generosa, excesiva, para mí muy grata, sobre todo porque vuelvo a dar lo que llamamos clase después de 2 años de retiro de las aulas por la pandemia que padecimos. Y para mí es un honor volver a la Escuela para la Innovación Educativa. Volver no, porque ya llevo algunos años allí y di algunas clasecitas o cursos acá en distintos lugares de la provincia. Y ha sido una experiencia muy importante para mí porque me permitió adentrarme en un tema que tiene una gravitación muy profunda en nuestra cultura, pero que ha sido de algún modo subestimado, que es nada más ni nada menos que lo que entendemos por folclore. Recordemos que es una disciplina, sabemos que entre las más antiguas están la filosofía, la medicina. Después, la antropología y la sociología contribuyeron a alimentar esta planta especial de actividad humana, que es lo que entendemos por folclore, es decir, los usos y costumbres del pueblo. Folk, o Volk para los alemanes. Entonces, sobre ese ámbito va a girar nuestro encuentro de este módulo. Y antes de entrar en el tema que me proponía desarrollar, me propongo desarrollar con vuestra colaboración y audiencia y aporte, por supuesto, es de la relación que vamos a ir estableciendo, las formas del diálogo y de la comunicación. Yo voy a desarrollar algunas puntas para abordar el problema en este encuentro especial sobre lenguaje, arte y tradición. Ese es el eje, podemos decir, el leitmotiv del encuentro de hoy. Pero antes, les decía, estaba recordando que en mi época de estudiante, en los años 60, estudiante universitario, no era tan fácil dialogar la comunicación en el aula. En general, los profesores dictaban conferencias que uno escuchaba y atendía. No había espacio para preguntas. Si alguien se atrevía a preguntar, se animaba a preguntar, bueno, a veces teníamos un aula de 50 alumnos, 50 estudiantes. Bueno, descollaba el que podía expresarse mejor. Yo, de 16 años, me atemorizaba y a menudo, antes de hacer una pregunta, escuchaba las de mis compañeros, me parecían brillantes. Quería hacer alguna pregunta apropiada y les aseguro que me costaba. Inclusive a veces me trababa la lengua para hablar. Me costó poder comunicarme. Y cuando ya empecé a formarme como profe, como docente, a los 25, 26 años empecé a tener diálogo así, traté siempre de dialogar. Porque les voy a decir algo que ustedes, si no lo deben saber, porque muchos ya sé que tienen todos mucha experiencia, y es que en un curso, una clase, un módulo, una asignatura, el estudiante saca algún beneficio, puede sacarlo, ojalá lo saque. Pero el que no deja de sacar beneficio es el llamado profe. Porque él aprende, o ella aprende.
de dos vías. Una es porque se ve obligado a ver los libros y la información antes de la clase y del curso que va a dar. Hay que volver a los libros, hay que usar el plumero y recurrir a nuevos libros. Hoy el Google es una gran ayuda para conducir, antes no lo teníamos a eso. Teníamos las bibliotecas y los listados y lo que nos decían los profes, y lean a fulano, tal, todo. Bueno, entonces la idea es que podamos dialogar este sistema, esta modalidad del Zoom, del Meet que existe actualmente. Yo creo que permite esta interlocución. Así que yo les propongo, mi modalidad sería desarrollar algunas ideas y luego un espacio para, me pueden interrumpir cuando sea el momento, cuando se les ocurra, pero después un espacio para diálogo. Y lo que vamos a plantear en este y en todos los encuentros es algunas consignas, sugerencias, orientaciones para el trabajo a realizar en la semana. Sabemos que todo lo de largo aliento se hace respirando despacio. Para hacer un largo camino no hay que tener prisa, se llega, hay que ir a la velocidad de uno. O sea, no nos vamos a apresurar, pero yo tengo la certeza de que vamos a lograr en conjunto encontrar una modalidad de producción y de trabajo que nos estimule para todo lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo nuestros colegas y compañeros. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a entrar al primer temita que me han propuesto y me ha resultado muy sugerente. El tema de nuestro módulo es lenguajes artísticos tradicionales de Argentina. Vaya si es un tema, es un temazo que nos obliga, cada concepto es una construcción que nos obliga a ver cómo está compuesta, cómo rellenarla si la estamos armando. Es una labor creativa, la docencia. Y es que la palabra lenguaje resulta, podemos decir así, uno de los pilares de nuestra construcción mental en torno al tema de los lenguajes artísticos. Es realmente la primera del título del módulo. Pero lenguaje, y antes de artístico, lenguaje. En esa palabra me detuve y examiné sus orígenes y sus raíces. La primera de la más obvia. Lenguaje viene de lengua, lingua, en latín. Y es un elemento clave en la comunicación humana, en las sociedades humanas. Sabemos que hay, por supuesto, sociedades animales también. Se ha estudiado mucho, tanto a los chimpancés como a las gallinas menos, eso estudia mi hija, pero a las abejas, por ejemplo. Sociedades con reglas, con órdenes sociales y con formas de comunicación, que muchas veces no son a través de la lengua, porque pueden jugar las antenas, el olfato, el tacto.
el olor. A veces los animales tienen manos y uñas, se agreden y combaten. Hay lenguajes físicos, los rostros, mostrar los dientes ya es un acto que puede resultar, lo utiliza el perro cuando está enojado. Bueno, los humanos, que somos animales al fin, o al principio, desde el principio somos animales, somos una rama animal distinta a otras, nada más. Nos creemos dueños del mundo, pero somos una de sus especies, viéndonos en perspectiva zoológica, interesante por su desarrollo, pero hemos tenido cambios como todas. La palabra evolución no ha sido muy utilizada para eso, pero lo cierto es que comenzamos siendo cuadrumanos y logramos la posición erecta y se fue desarrollando y ampliando el cerebro. Hace poco vi un video muy interesante que puedo pasarles la referencia, claves biológicas y culturales de la humanidad. Profe español, dura 1 hora, pero les aseguro que fue una clase extraordinaria que me enseñó cómo se había ido desarrollando, por un lado el cerebro, y por otro lado la capacidad de comunicación, que comenzó siendo quizá gutural como la de todos los animales, y comenzó lentamente a formarse las lenguas. Las lenguas. Leí en Wikipedia que hay 6.700 lenguas conocidas en el planeta Tierra, algunas de las cuales se han perdido, muchas de las cuales se han perdido. Hay otras que se hablaron y no conocimos. Pero 6.700 lenguas identificadas, los números, vaya si es una cantidad. ¿Y cuánto expresa? Son diferentes pueblos, diferentes culturas que elaboraron el magnífico producto que es el lenguaje. El lenguaje es importante sobre todo para los que estamos vinculados a los temas folclóricos por muchas razones. Por un lado, porque las lenguas están en la raíz de la historia americana contemporánea. ¿Por qué? Acá toda la historiografía, interpretación de los últimos 40 años sobre la historia de América ha cambiado mucho, ha dado vuelta, invertido. La manera en que interpretábamos la llegada de Colón y las históricas 3 carabelas, la conquista y el descubrimiento. Esa creencia fue, yo no diré reformulada, fue cambiada, fue reemplazada, desplazada por otra que planteó el tema de lo que es la dominación de un pueblo sobre otros, en el caso americano. Aquí en menos de un siglo, se produjo una ocupación del territorio desde México hasta Argentina, en la cual se hablaban, yo conozca no menos de una treintena de lenguas, y había otros tantos o más pueblos. El proceso de ocupación española, el proceso de invasión y de destrucción de la vida indígena se tradujo, como otros procesos sociales, en muerte. Un estudio reciente
de un grupo de estudiantes, arqueólogos, entre los cuales hay norteamericanos y mexicanos. Expuso hace poco, tengo la cita allí en alguno de mis trabajos, que en el primer siglo se produjo la desaparición del 90% de la población originaria. Otra vez los números. Es una estimación a 4 siglos vista. Pero lo cierto es que constatamos algo parecido en las cifras que encontramos en las referencias de Santiago del Estero, donde los mismos españoles hablan de la disminución de la población indígena. No solo fueron las confrontaciones, las guerras, las armas, en las cuales tenían superioridad la capacidad bélica española, forjada en la europea, que luchó contra la flecha y la lanza. Pero no fueron solo las pérdidas por esas confrontaciones, sino por, esto es lo interesante que señalan estos arqueoantropólogos, fue por la pérdida de su capacidad de subsistencia al ser desplazados de sus territorios. Nuestros hermanos, los indios, como decía José de San Martín, Atahualpa Yupanqui, sin ir más lejos, que reconocía las raíces de su genealogía, de su pueblo. Ahora muchos pueblos reconocen su identidad. Los censos la registran desde 2010, esa es una importante innovación que hay que destacar. La tenemos, son escasos relativamente, porque sabemos que los procesos de mestizaje y de dominación cultural también borraron muchos de estos ancestros, y luego la política nacional insistió en borrar este ancestro. Es muy reciente el proceso de recuperación de la identidad de nuestros pueblos originarios. Muy duras las batallas que se están librando, muy duras. Acá mismo tenemos casos recientes en Santiago que hemos hecho saber a través de nuestros medios, de poblaciones lule tonocotés desplazadas por terratenientes que los aíslan para dominar sus tierras. Bueno, pero vuelvo al lenguaje. ¿Qué nos interesa a nosotros ver en el lenguaje? Primero diré, adelantándome, que vamos a encontrar muchos lenguajes en el camino de nuestra búsqueda, exploración del corpus folclórico, ya sean verbales o de otra manera expresados, porque la lengua no es solo palabra, sino también signo, también es dibujo, también es representación en piedra, también se expresa en las formas de la escultura y en la cerámica. Ojo que ahí tenemos lenguajes que no son estrictamente campo de la lingüística, y tenemos que verlos desde la mirada del arqueólogo, del antropólogo, del intérprete. Pero tenemos mucho para avanzar en este campo. Pero luego en el relato que encontramos, tomemos como ejemplo típico y característico de toda la Argentina, la leyenda. Hay que pensar que fue oral la transmisión de ellas a lo largo de siglos, a lo largo de extensos territorios. Para poner un ejemplo, la leyenda del Cacuy tiene versiones en toda la Amazonia, en varios lugares de América, lo dice Canal Feijó. Pero viene
de una expresión oral que fue recogida y transcripta por otras personas, varones, hombres y mujeres como nosotros interesados en el folclore, y fueron llevadas al castellano, que es lo que hoy nos permite recuperarlas. De paso, recuperando las palabras del inicio de Claudia, ayer se celebró el Día Mundial de la Cultura, que acá en Argentina tiene como especial referente a Ricardo Rojas, que fue con su libro El País de la Selva el primero que se ocupó de escribir, 1907 estamos hablando, principios del 20, recuperar las leyendas que encontró charlando con los paisanos, andando por el campo, caminando, hablando. Nuestra tarea en muchos casos se basa en la entrevista, porque nos interesa primero lo que nos pueda decir el informante sobre de dónde escuchó ese relato. Luego quedan figuras o aspectos en la sombra, sin duda, pero el relato mismo nos interesa por las palabras, la situación, el tono, el contexto. Nos interesa la voz del hablante, quién habla y a quién habla. En un campo especial de nuestro estudio del folclore está, por ejemplo, el refranero. Al mal tiempo, buena cara y centenares. Hay un libro que otra vez vamos a comentar sobre el refranero criollo, que tengo la posibilidad de hojear, que me enseña mucho. El refranero es un típico aviso de viejo a joven, en la transmisión de una enseñanza que encierra a menudo un concepto y una cláusula moral. No hay plazo que no se cumpla, no hay tiento que no se corte. No hay mal que dure 100 años. Son conceptos de ese tipo. Me han hecho saber los colegas y profesores, Julio y Claudia, de vuestros orígenes, antecedentes, lugares de residencia, y celebro la diversidad. Yo voy a poner en algunos casos ejemplos del ámbito cultural que más conozco, que es el de Santiago del Estero, pero ustedes tómenlo como un ejemplo. Sé el enorme desarrollo, y voy a citar en muchos casos, de los avances y los autores que investigaron en otras regiones, pero muy superficialmente. Pero así en la casuística no tengo información, entonces esto va a ser importante para que ustedes lo piensen y lo reelaboren desde su propia perspectiva de conocimiento, ¿verdad? Hablamos de lenguaje, de arte y tradición. Vamos ahora al arte. Esta es una palabra compleja, ambigua en el sentido de que es polisémica, puede ser leída de muchas maneras. Ha sido objeto de clasificaciones y categorizaciones y reelaboraciones a través del tiempo. En un momento el arte no pasaba, identificado como tal, no pasaba de la oratoria, se lo consideraba un arte, la capacidad de hablar justamente, ya que hablábamos del lenguaje. Y ha habido una clasificación un tanto selectiva del arte.
quiero decir que se han elaborado convenciones interpretativas acerca de lo que es arte y lo que no es arte. Y aquí nos encontramos con un primer gran problema, que es la subalternización de algunas artes que para nosotros, para nuestro estudio, son importantísimas, en la categoría de artesanías, palabra que no les viene mal y que es una hermosa palabra, que si la vemos separada en dos, arte sano, es un adjetivo extraordinario, pero nadie compararía a un trenzado, un lazo trenzado de 8 con un cuadro de Dalí. No se pondría en las mismas categorías. Nosotros no nos vamos a centrar en Dalíes. Nos interesan más los hogueros, los que manejan el cuero. ¿Es un arte el trenzado en cuero? Yo no puedo sino decir que sí. Es un arte la perfección en cualquier oficio. Hay expresiones gráficas que han surgido de necesidades que no son estéticas. Tomo un ejemplo de escritura de los viejos tiempos, de los realmente viejos tiempos, que es el grabado en piedra, el mural en piedra. Acá hay, en Santiago del Estero he tenido oportunidad de ver varios en la zona de Ojo de Agua y Sumampa, al borde de algún río. Una piedra, una pared aproximadamente vertical, que es como una página, en la cual un tallista escribió, dio forma a unos círculos, anotó puntos. Es un lenguaje misterioso. No tenemos los códigos para descifrarlo. No hay diccionario para lectura de figuras en murales. Pero algunos han avanzado en tratar de llegar a eso. Hablé también del arte en cuanto es clásico esto, escultura, imagen, tallado, la cerámica, campo riquísimo y creo que existe en todo el territorio y en toda América, hasta en América del Norte, por supuesto, en México. En ese medio expresivo que no tenía una función propiamente estética, esta palabra también hay que reemplazarla por otra, pero se proponía al fabricar un objeto utilitario, tal como una vasija, que podía tener muchas funciones, desde llevar agua hasta guardar los huesos de un muerto querido, de un muerto de la familia. Porque está el tema del entierro, que es una cosa para explorar cómo se producía. Tenemos todo el tema de la muerte central en la mitología y en la costumbre americana, hay muchos estudios sobre esto, pero nos interesa desde los procedimientos, como dije, de entierro hasta los el velorio, ¿no? La recordación, la memoria, en fin. Pero aquí la tradición era, luego de un año en que el cuerpo del fallecido estuviera enterrado, se lo desenterraba y los huesos iban a una vasija que tenía figuras, relieves, colores, hay pintura, negro sobre rojo, dice al describir la cerámica santiagueña característica, pero hay de muchos más. Y está el arte de cómo producir los colores.
que eso va a ser especialmente importante para otra arte importantísima, que es el arte de tejer. La telera, porque es un oficio, así como el de la cerámica, que estuvo principalmente en manos de mujeres. He tenido oportunidad hace unos años de hacer un pequeño estudio sobre las artesanías tradicionales de Santiago del Estero, hace 20 años. Pero no se imaginan lo que encontré haciendo encuestas a los productores, a los creadores, a las creadoras en estos géneros, que los nombro, ya que no se trata solo de la soguería o trabajo en cuero, como dije, del arte textil, del tejido, sino también de la platería, de la gastronomía, sin duda otra arte merituable y que singulariza a una región, a una cultura, porque está muy vinculada estrechamente con las condiciones ambientales, con lo que se produce. Y acá tenemos un diccionario rico también en materia gastronómica. Digo esto porque en Santiago ha sido un tema estudiado desde principios de siglo por Orestes Di Lullo, la alimentación popular en Santiago del Estero. Quizá debe haber equivalentes o alguien que ha tratado estos temas en otras provincias, desde luego. Bueno, entonces, entre esas artes están las que tienen más relevancia o significación, algunas más agotadas, por ejemplo, o de más difícil desarrollo, como es la platería, que ha sido desplazada por la industria, pero el platero fue una figura importantísima porque él permitía hacer una medalla recordatoria, un amuleto. Era costumbre pedir, es costumbre aún acá, ofrecer a los santos una pequeña figurita de un cuerpo humano o de la parte del cuerpo que merece curación, y el platero lo hacía en plata, en forma pequeña, de ahí hasta la bombilla, que también tiene formas maravillosas. La recordamos, ahí veo a un compañero, a Martín, tomando un mate. Esa fue la orden de los plateros. Bueno, entonces, en el arte tenemos una cantidad de dimensiones que desde el folclore las vemos como habilidad o destreza o perfección en un oficio. Y por eso vamos a encontrar también el arte en otras expresiones que no son la letra o el grabado, sino las corporales, las que se expresan en la danza, en la voz, en el canto, en la ejecución instrumental. A estos los reconocemos más fácilmente como artistas, ¿verdad? Y colocamos en un plano distinto al conjunto musical que la telera, pero son jerarquías convencionales. En este aspecto, yo soy amigo de no categorizar ni establecer niveles. Me fijo en esto de la perfección en un arte u oficio. Y a propósito recuerdo cómo está relacionado esto con las leyendas. Aquí hay una leyenda muy conocida en Santiago del Estero, que es la de la Salamanca, que es un caso particular de leyenda porque no es de las de origen prehispánico. Surge durante la dominación hispánica y
supone, o cuenta la leyenda, de que un sujeto, para lograr perfección en un arte, vende su alma al diablo. Operación más difícil que una inmobiliaria. Bueno, el procedimiento para hacerlo, primero hay que ver qué es el diablo. El diablo como tal es europeo. Lo que podemos tener aquí más parecido al diablo es una figura muy distinta, que es el Supai, el señor de abajo. Adelante. El Supai. Supai Pacha, en la cosmogonía incaica se hablaba del tres estamentos, el Anam Pacha, el cielo, la Pacha propiamente dicha, o sea, la geografía visible de la tierra, y el Supai Pacha, lo que está abajo, que siempre es misterioso, pero necesario, porque, por ejemplo, ahí está el agua, ahí está el oro, sin contar al manganeso y a tantas otras cosas. Esto me hizo pensar el conocimiento mínimo de la geología, admitir. Que la geología nos representa, podríamos decir, una figura analógica a la de la mente humana. Tiene una superficie visible, que es la que llamamos el consciente, ¿verdad? Y luego otra profunda, recóndita, que conocemos menos, la verdad, no tenemos conciencia de ella plenamente, por eso la han llamado inconsciente. Hay cosas que no están en nuestra mente, pero que están en nosotros y que aparecen, por ejemplo, en los sueños. Se expresan en las intuiciones y en general en muchas otras esferas, pero hay un capital interior que, aunque no lo sepamos, es parte de nosotros. Entonces, en el arte en lo que vamos a considerar artístico, es otro campo en el cual explorar. Depende al ámbito que vamos a estudiar o al que vamos a acercarnos. El hecho folk, lo que llamamos el hecho folk, que en conjunto forma lo que llamaré en lo sucesivo el corpus folclórico, ha tenido sus escenarios iniciales generalmente en las zonas rurales. Hoy, desde 1980, por ejemplo, en Santiago del Estero, la población urbana supera a la rural. La ciudad ha crecido y sigue creciendo. Las ciudades, la vida urbana, con todo lo que implica, supone cambios en las modalidades de trabajo, en las formas de vida, en las viviendas, en las formas de alimentación y en lo que pensamos. De ahí es donde adquiere especial importancia nuestro trabajo, nuestro pequeño y modestísimo trabajo, que es un granito de arena para contribuir a que la urbanización y la vida moderna no lave el pasado. Muchas costumbres tradicionales
propias del corpus folclórico hoy se practican en las ciudades. Y la encontramos desde el escenario musical hasta el tablado de la danza. Las encontramos desde la palabra, desde el vocabulario y las formas de hablar, las expresiones. En fin, hay muchas cosas que han sobrevivido, que son como cabos sueltos, que sobreviven y que son retrabajados. Hablando del lenguaje, un ejemplo que tenemos aquí, el quichua fue muy hablado durante los años ya previos al inicio de la conquista española. Fue un idioma que funcionó. Santiago del Estero tuvo esa lengua como básica, a la cual se agregó el español, que fue el propio de los señores, de los blancos, que vivían en las ciudades y que se adueñaron del territorio y que formaron las instituciones. En la ciudad letrada, título de Ángel Rama, un escritor uruguayo, historiador notable de los 1960, La ciudad letrada, lo voy a recomendar en la lista de libros, pero mostraba cómo el que tenía la pluma tenía el poder, y no era fácil obtener un derecho sin tener acceso a la palabra y a la lengua. Es decir, que acá encontramos una segmentación social importantísima, porque lo que llamamos folk o tradiciones estaban vivas en este sector marginal, que fue marginado y aún lo es, que fue considerado bárbaro. No olvidemos el calificativo cabecitas negras que alguien usó. Bueno, entonces, la lengua, el arte, aparecen como dimensiones, partes de un todo, que es el que nos reclama, creo yo, alguna atención. Muchos de nuestros contemporáneos, las ciudades donde vivimos, ustedes me lo van a decir, ignoran algunas cosas de esta materia y otros trabajan para divulgarlas. Entre esos creo que estamos y a la cual pertenezco. Yo creo que hacemos un pequeño gran aporte, lo digo en el trabajito, en alguno de mis trabajos de los que van a recibir, que ya lo han dicho otros autores. Entre las funciones del folclore, que tiene funciones prácticas, efectivas, una de ellas, señalo solamente una, no solo contribuye a definir la identidad cultural, que es la clave, la raíz de una población, porque es la cultura la amalgama de un pueblo, de un núcleo humano. Entonces, es ahí que sin memoria, lo han dicho tantos filósofos que puedo reunir alguna frase, pero si no sabemos de dónde venimos, es difícil saber a dónde podemos ir. Ahí con este nuevo sistema de despedidas en los sepelios, nadie llega a despedirse, ¿no? Efectivamente, y se dan casos, y tengo varios en la memoria, porque ustedes saben que todos hemos perdido muchas personas próximas en estos años tan duros. Y entonces conozco varios casos en los que no hubo oportunidad de despedirse. El familiar fue al hospital y allí volvió en una caja de madera. En fin. Sí. Todos los cementerios, por supuesto, han cambiado.
y hay ahora parques, en fin, es una modalidades que también merecen estudio. Ya pensemos en una sociología de la muerte, que sería un tema apasionante a Muy considerar. bastante, sí. Pero Sí, el tema del luto y cómo antes se sacaban fotos y el tiempo que uno hacía el luto y la vestimenta y todo eso, ¿no? Muy, muy interesante todo. exactamente, Gracias por hablar de ese tema. el luto y el medio luto. El medio luto. Se colocaba una franja negra en la manga del saco del varón, ¿no? En fin, es un tema apasionante. Bueno, muchas gracias, María. Intentamos entonces retomar el hilo que dejamos en el carretel. Vamos a ver si queda algo. Queda algo. Nos proponíamos hablar también de un elemento que conjuga los del lenguaje y el arte. Y además es la razón del folclore, podemos decir así, que es la tradición. Aclaro que recurro cuando puedo y cuando encuentro a los diccionarios. Aquí les muestro uno que creo que sería muy interesante para todos ustedes y que podamos compartirlo. Esta es la 10ª edición del Diccionario Folclórico Argentino del profesor Félix Coluccio. Esta edición es del 2013, pero digo, es la 20ª. Se editó por primera vez en 1943. Imaginemos que de 200 páginas. Ahora tiene 1000 y ha sido completado por su hija Susana. Es una referencia creo que muy útil a la que me sirvo para consultar muchísimas cosas porque hay hasta breves ensayos sobre algunos temas. Y luego, hablando de las lenguas, está para el tema quichua que mencioné, acá tenemos la variedad del quichua santiagueño, diferente en sus particularidades con el peruano o andino propiamente dicho, es la adaptación que ha tenido una lengua, porque las lenguas cambian y se adaptan según los tiempos y los lugares. Eso es muy importante ahora que, por ejemplo, se habla y se discute sobre el lenguaje inclusivo. Y eso ha puesto en discusión el tema de la estabilidad o cambio de las lenguas. Hay personas que usan el lenguaje inclusivo. Yo no lo uso, no me sale la E, pero lo digo, prefiero, no me importa abusar, me gusta abusar en palabras más bien. Me gusta compañeros y compañeras, por ejemplo. Pero hay quienes prefieren el inclusivo y quienes no lo admiten. Hay ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que lo ha proscrito. En algunas oficinas y ámbitos no gubernamentales o no gubernamentales tampoco se lo admite. Bueno, hay el presidente de la Academia, de la Real Academia de la Lengua, el otro día escribió un texto sobre esto, un breve texto, lo publicó el Boletín de la Academia Argentina de Letras, donde explica que las lenguas cambian, explica lo que todos sabíamos, pero lo refuerza. Y entonces no se le debe poner un marco estricto a eso, y es, para mí, todo lo que surge en este momento, entiendo, creo que muy bien las razones del lenguaje inclusivo, y lo justifico como, fíjense, acá hay un tema que es importante, que son los movimientos sociales. Así como hubo un movimiento social para recuperar el folclore, la danza, la canción, la lengua, en Santiago del Estero fue el quichua y tenemos la expresión del alero quichua santiagueño, nacido en el año 1970, Sixto Palavecino,
violinista, fue uno de sus fundadores, el quichua. Sixto Palavecino, artista verdaderamente popular, nacido en el departamento Salavina, al borde del río del río Dulce. Cada vez que se presentaba en público, sus primeras palabras eran en quichua. Y después la traducía. Tiene canciones propias y de otros en quichua. En fin, hay en Santiago del Estero en estos últimos años, hablo de las últimas décadas, un importantísimo movimiento de recuperación. A eso se debe, por ejemplo, de esta obra, este otro diccionario idiomático, que es el de el quichua santiagueño, que está escrito por en fin, está en castellano quichua de un lado y del otro en quichua castellano. La profesora Lelia Albarracín, a quien tuve el gusto de conocer, es una de sus autoras. El otro es Jorge Alderetes, que fue su compañero muchos años, un hombre mayor que ella. Bueno, esta obra también es muestra de ese interés. Entonces, esto ya hace el puente para dirigirnos al concepto de tradición. Viene del latín tradire, transmitir, comunicar a otro. Eso es el núcleo que une y explica la razón por la cual podemos conocer las leyendas de hace 3 siglos, o hace 2 siglos, porque hay nuevas leyendas que han surgido en un periodo reciente. Acá en Santiago del Estero tenemos el caso de la Telecita, que no es una leyenda originaria, sino surgida de un acontecimiento real. Pero es el pueblo el que la convierte en leyenda. Y la Telecita sola merece un estudio, se han hecho algunos y sigue mereciéndolo como un ejemplo de uno de los rituales transmitidos, tradicionales, y no tiene más de 1 siglo y medio, la edad justamente del folclore. Bueno, la tradición es lo que le da unidad a la cultura, continuidad a la cultura. Porque la tradición se transmite oralmente primero y luego por los libros. Cuando ya hemos perdido referentes de la primera generación del siglo XIX, que fue la de la independencia, no podemos hablar directamente con Manuel Belgrano, con José de San Martín, con Mariano Moreno. Los recuperamos por los libros. Pero una tradición llega a nosotros también de esa forma. Y la revivimos, por ejemplo, los 25 de mayo, o al evocar la memoria de cualquiera de estos referentes que mencioné, o tantísimos otros que hay. Entonces, la tradición vive, tiene una manera particular de encarnarse en quien puede recibirla, y a su vez, al recibirla de un modo implícito, se compromete a transmitirla. Ese es un legado importantísimo que para los que nos intentamos, nos consideramos aprendices
folcloristas, aprovechamos y nos nutrimos de él. Bueno, entonces tradición es y va a ser central en nuestro tratamiento. Me anticipo, hay que planificar y anticiparse a los hechos. El maestro Auguste Comte, francés, tenía una frase, un aforismo que ha perdurado hasta hoy. ¿Por qué? Por la tradición que hay entre los sociólogos. Porque así como los médicos recuerdan especialmente las frases de Hipócrates, yo que no soy médico también las recuerdo, recibo esa tradición, recuerdo esta frase de Auguste Comte. Prever para proveer. Hay que prever las cosas para proveer los medios. Eso tan simple, tan elemental, es propio del análisis económico que es tan vibrante y preocupante en la Argentina de este momento, pero también para nuestra vida cotidiana. Tenemos que saber cómo vamos a pagar la luz, por ejemplo. Hemos pedido el reconocimiento ya para la segmentación tarifaria. Yo lo hice, mejor dicho, lo hizo mi hija por mí el otro día, se los recomiendo, es breve. Hay que tener a mano la última boleta pagada, pero hay que hacerlo. Hay nuevas tradiciones al margen de todo esto, entonces, así como las hay viejas, y al estudiarlas tenemos que distinguirlas, su origen, sus razones, si podemos, sus razones. La razón del folclore. Tenemos un autor que voy a mencionar varias veces que se llama Orestes Di Lulo, médico dermatólogo, nacido a fines de 1897 por ahí, que se formó en Buenos Aires, volvió a Santiago y ejerció la medicina, pero más le interesaban otras cosas. Y se convirtió en folclorista. Él atendía a pacientes que venían del campo, del hospital de tísicos, problemas de pulmón, y hablando con los señores y señoras que conocía allí, les pedía que les recordaran coplas de su pueblo. Cuenta Di Lulo, recogí más de 300. Algunas de ellas ya las conocía. Bueno, esta es una magnífica tarea de entrevista y recolección de datos hecha desde una función profesional anexa. Y aquí nos interesa proveer para nuestro trabajo, prever cómo lo vamos a hacer. Y aquí yo comenzaría este ratito que viene, hablando un poquito de lo que podemos llamar, me sugiere el profesor Julio, consignas de trabajo, que van a ser para ustedes y para mí, para los cuales nos vamos a tomar una semanita. ¿Qué vamos a producir? Un breve texto. 100 palabras, bien. 200 palabras, bien. Media página, si queremos. 2 líneas, si nos da. No importa. Lo que importa es desarrollar o comenzar a desarrollar una idea, desplegar la primera carta de la baraja. Para los que nos dedicamos a los naipes, y ustedes saben que para averiguar el futuro, una manera son los naipes. Ahí está el tarot para eso.
Entonces, la primera consigna que yo me plantearía para comunicarla mejor en nuestro próximo encuentro, que será, preveo, de acuerdo a lo que me dice el profesor Julio, podría ser el próximo sábado a las 16 horas. Sí. Si les parece bien, también lo van a pensar y lo vamos a convenir. Pero sería basado en una pregunta principal o núcleo. ¿Qué lenguajes artísticos consideramos importantes en nuestra área de estudio, región o provincia? O Argentina, si queréis, todo el país, todo el mundo es nuestro para nuestro estudio. ¿Qué expresiones artísticas nos parecen relevantes en el ámbito que estudiamos? Luego, podemos imaginar, o ustedes imaginen otras respuestas derivadas, cuál me interesa especialmente. ¿Hay bibliografía sobre ella? ¿Puede observarse en el campo? En fin, descubrir un centro de interés es central para saber a dónde dirigirse. La búsqueda del meteorito de Fierro, que fue un aerolito que cayó del cielo hacia el siglo XVII, entre Santiago del Estero y el Chaco, originó muchas búsquedas, expediciones. A lo largo del primer siglo fueron no menos de 3, desde Martín de Musí hasta Juan Francisco Borges. Tenían un centro de interés, iban a buscar algo de lo que sabían, de lo que habían oído, porque alguien se los transmitió y porque habían escuchado que había un lugar en Santiago del Estero que se llamaba Campo del Cielo. Los topónimos, los nombres de los sitios son de enorme importancia para relevar ese acontecer del pasado que muchas veces en nuestros pueblos, en toda Argentina, provienen de palabras tales como el cacán, o el quichua, o el mapuche, o el araucano, o el tehuelche, el rangelino, o el guaraní. En fin, es un mapa amplio en el que miramos para seleccionar. Es como quien elige un lugar para pasar unos días especiales de vacaciones. Imaginemos ir con nuestros hijos, con algún hijo, alguna hija, o con una compañera o un compañero, a pasar unos días. Para ¿qué lugar elegiríamos? Bueno, este caso es semejante. Tenemos un temario, un amplio campo de intereses, un mundo de lectura en el que ustedes ya han indagado. Entonces, de allí, leer algo. Esa sería mi propuesta. Yo mismo voy a escribir media paginita sobre las principales expresiones artísticas que aprecio en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué les parece? Profe, ¿podría mencionar una de las expresiones artísticas que a usted más le llama la atención en Santiago del Estero? Sí, ¿cómo no? La leyenda. Pero la pongo a la par de las otras que conozco y hay otras que me interesan también, pero esa particularmente es la que más me interesa y a la que creo que todavía hay mucha punta para sacarle. Es un arte el contar y el narrar una leyenda. Una leyenda es un cuento, es una obra de arte, la considero desde ya
un elemento artístico. Me interesa mucho el tema de la leyenda. Sí. En realidad me interesa mucho todo lo que dijo, porque abarcó, qué sé yo, casi un año de estudios de una materia, ¿no? De mi carrera. Así que es como mucho. Me interesó en principio lo que habló de los exvotos. Exvotos, bien. Es una lástima porque yo tenía preparados 3 acá para mostrarlos por la cámara y justo se cortó. 3 que tengo que son muy antiguos. Bien, dice usted la palabra precisa, Virginia, muy bien. La leyenda en realidad me interesó mucho, pero a mí lo que más me interesa es la proyección de todo esto que usted ha hablado. Porque yo creo que hay un tajo, por decirlo de un modo vulgar, desde hace unos 10 años a esta parte, ¿no? Un corte muy notable entre nosotros. Bueno, yo ya soy de una vieja generación, ¿no? Pero igual, los chicos de ahora, de 17, 16, al menos yo soy de la provincia de Buenos Aires, cercana a Capital, son 300 kilómetros, así que no es mucho. ¿Qué localidad? Tandil, provincia de Buenos Aires. Centro de la provincia de Buenos Aires, los pagos de Sí, centro-este. René Laván. Exactamente, los pagos de René Laván, acá a 3 cuadras vivía René Laván de mi casa. Pero bueno, yo noto que esto, no quiero decir no existe más. Yo ya lo dije en otra charla aquí, dije lo mismo. Para mí, Teresa Parodi, cuando canta Hay otro país, ella lo canta en otro sentido, ¿no? Pero hay otro país, desde Córdoba hacia el norte, noreste o noroeste, es lo mismo, ¿no? Sí. El país es otro. Aquí no tenemos, uno hace una entrevista a los chicos y ve que no existe, no saben completar un refrán. Solamente con mirar esos programas como Los 8 Escalones, que a veces me gustan por eso mismo, porque les hacen preguntas sobre Argentina y en realidad no conocen ni siquiera las capitales de las ciudades, mucho menos una leyenda y mucho todavía menos un refrán. Los refranes han desaparecido para esta generación y cuando nosotros muramos, que lo vamos a hacer en algún momento, yo no sé qué va a ser de todo esto. Eso es lo que más me preocupa. Como leyenda en sí, pero conozco y he recogido algunas, muchas, sobre todo aquí en Tandil, por supuesto, donde existía la piedra movediza y donde las leyendas, hay unas que son obviamente, porque algunas cosas son obvias, inventadas, y otras son las que recogió Hernán Darias cuando anduvo por acá, que son en realidad las primeras que él ha recogido. ¿Cómo trabajar sobre leyendas que, si bien se fueron transformando y pasando a la ciudad como aquella famosa de que, no sé si alguno de la gente que está acá, que son de distintos lugares, la recuerda, cuando decían que habían raptado una niña o un niño en Carrefour específicamente, lo habían metido en el baño, le habían cambiado la ropa y se lo habían llevado. Entonces la gente estaba muy preocupada por esta situación. Yo recuerdo que una compañera que tenía una nietita chiquita me vino a contar, ¿sabés lo que pasó en Carrefour? Tal cosa, tal otra y tal otra. Y a mí ya, como estoy encima de todo esto, le digo, decime una cosa, ¿cuándo fue? No sé, hace unos días. ¿Salió en los diarios? ¿Vos lo viste en la tapa? No, pero escuchame, vos siempre cuestionando todo. Esto fue verdad, lo sacaron. ¿Cómo no salió en los diarios? ¿Cómo nadie más lo dijo? Esto no existe, fulana, no existe. Esto se ha creado. Entonces, en verdad fue una leyenda que luego el mercado Carrefour, tanto aquí como en España, porque me dediqué a buscar los datos, tuvo que sacar una ¿cómo se dice?
solicitada en los diarios diciendo que nunca jamás en ninguno de los mercados Carrefour había ocurrido semejante cosa. Eso fue y es una leyenda. Esto ha pasado hace 20 años, cuando mucho, 20 años que ocurrió. Ya nadie la conoce, nadie tiene conocimiento de eso y era una leyenda. Bueno, ¿Por qué se origina la leyenda? Perdón. ¿Por qué se origina? Hacía un tiempito había desaparecido una niña aquí en el sur, creo que fue en Ushuaia, de un campamento, cuestión real. Una niña de 3 años que nunca más apareció, sabía hasta el nombre, está el caso del nombre de esta chica, que no me acuerdo cuál era, que sus padres se habían descuidado 2 minutos y la nena se la llevaron. Entonces aparece la leyenda necesariamente para decirle a la gente, cuida a tu hijo, no sueltes a tu nene o tu nena, cuídalo, tenelo al lado, en fin, como usted bien dijo, siempre la leyenda tiene una lección para dar, algo para aprender. A mí me quedó grabado, es el psicoanálisis que cumplía el papel del psicoanálisis nuestro folclore, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me preocupa, leyenda. Sí, muy lindo, vamos a hablar de la leyenda. Pero ¿qué pasa hoy con la leyenda? ¿Qué pasa con esto en lugares como estos, por ejemplo, como el que yo vivo? O las ciudades. No sé si me expliqué bien o hice un bollo. No, Creo que... no, muy bien su aporte, Virginia, muchas gracias, muchas gracias. Digamos, leyenda puede tener una acepción, puede ser la de irreal. Ah, sí, pero es una leyenda. Está bien, es una acepción. En el sentido que podemos llamar técnico, si lo hay, lo utilizamos para una relación, en el sentido de un relato y eventualmente una práctica derivada de él, que es mantenida por muchas personas en la transmisión oral, en la tradición. En fin, es interesantísimo la correlación entre el caso Carrefour con el de esta niña desaparecida y esa alerta que podemos tener hoy permanentemente con nuestros jóvenes, ¿verdad? Tan expuestos a riesgos. Y luego está el aspecto de la pérdida de memoria en este país que usted bien señaló, ha cambiado tanto, está cambiando tanto, pero fíjense que ahí está una de las motivaciones del nacimiento de la disciplina folclore. Eso es lo que preveía, prever para proveer. Eso es lo que preveía William John Thoms, que fue el señor que acuñó la palabra folclore. Él dice, viene el caballo de hierro, Iron Horse. Viene el caballo de hierro y es arrasador. Y se va a llevar la gente a las ciudades. Y la vida rural va a ir desapareciendo. Por eso él decía, recuperemos lo que ellos nos pueden decir. Esa es la tarea. Fíjense que hay un paralelo, lo he destacado en un escrito reciente, entre John William Thoms y Carlos Marx, que alemán, que también murió después en Inglaterra, y vieron el mismo proceso. Inglaterra fue la sede del capitalismo industrial, del maquinismo, que es la fase transformadora del capitalismo bajo formas que antes no se conocían. Entonces allí, claro, la población rural, como antes habían sido siervos de la gleba, se fueron trasladados por el Iron Horse a las ciudades para convertirse en obreros. Eso exactamente pasó en la Argentina. La urbanización de mediados de los años 50, desde el comienzo de la década del 30, con los saladeros,
pero después el desarrollo del Gran Buenos Aires, industrial y demás, llevó, como dije, el caso al hablar de los cabecitas negras, que lo digo con todo respeto y cariño, sabiendo que es un género que fue usado, un término que fue usado denostativamente, pero creo que puede llenarnos de orgullo tener una cabeza negra. ¿Por qué no? No la tenemos, no importa. Se trata de la minusvalía marcada por ese elemento de diferenciación racial que viene desde la colonia. Bueno, entonces ahí, evidentemente, este traslado a la ciudad induce a perder, y los hijos que tengan estos emigrados a la ciudad ya no van a saber las mismas cosas que sus viejos. No obstante, acá tenemos un caso muy interesante. Yo hablo, como digo, reitero, el santiagueño. Surgió un tema que es la evocación del pago, la vuelta al pago y el regreso, en fin. Ese es precisamente el desafío ante el cual nos encontramos. ¿No sabes algo antiguo? Tienes que verlo, tenemos que verlo. Y así como hay una historia argentina, hay muchas cosas en ella para hablar en el aula. El aula es también un medio de transmisión, por eso nos interesa. Este próximo mes se va a celebrar en Santiago del Estero el primer congreso de enseñanza del folclore. Esto es un paso, me parece, muy importante. El folclore tiene un lugar como disciplina, más aún articula a varias disciplinas que se estudian en el aula. En el aula se estudia lengua, ¿verdad? Ajá. En el aula se estudia historia. Historia, geografía. Geografía. Todas ellas tienen vinculación. La geografía está la naturaleza y el ambiente. Hoy temas tan vibrantes y temas de discusión y de movimientos sociales. Bueno, y ahí, si yo me fijo solamente en este filón y veo las leyendas relacionadas con la naturaleza y el ambiente, voy a encontrar en el repertorio de esta provincia las referidas al árbol, a los protectores del monte, al señor del monte, el sachayo, al señor de la pampa, el pampayo. Santiago tiene a la Orco Maman, la madre del cerro, o a la Mayu Maman, la madre del río. Fíjense cómo hay un equilibrio de géneros, señor y madre. Había cupo. Bueno, entonces selecciono esas leyendas y tengo un tratamiento de cómo fue vista la naturaleza en los pueblos que nos antecedieron, y la podemos contrastar. Eso da muy bien para un ensayo ya combinado con el estudio del presente, cómo está siendo tratada ahora. Pensando esta relación que usted hizo con Marx y el inicio del capitalismo, con la plusvalía, ese margen de ganancia, y con lo que usted también menciona, que caracteriza los fenómenos folclóricos según Cortázar, y con este cambio que a veces la compañera menciona, de que como que no podemos sostener eso tradicional, o no podemos sostener lo tradicional porque el cambio, porque el capitalismo nos invade, porque tenemos en un instante y en un momento la novedad, la información que nos invade todo el tiempo en una forma simultánea, de la información de todos lados. Y entonces, porque pienso que el capitalismo está cada vez imperante e invade, y
va sobreponiéndose sobre esto, sobre lo tradicional y lo folclórico. En nuestra fiesta del poncho que pasó la semana pasada, que bueno, que dejó de ser tradicional y folclórico ese hecho, digamos, porque Cortázar lo dice, cuando se convierte en un bien comercial, cuando hay un cambio de moneda, cuando hay un beneficio lucrativo, y eso ya no es un fenómeno folclórico. Y eso que, es decir, y ahí hago la relación de lo que usted está diciendo en este ejemplo, que nosotros los catamarqueños lo vivimos como algo extraordinario, y qué dicen los medios periodísticos, que fue un éxito nuestro festival del poncho, pero ¿qué fue lo exitoso? Eso que hace, que está hablando usted, esa visión capitalista fue lo exitoso, pero que de lo folclórico y lo tradicional, ¿qué es lo que existió y qué es lo que fue exitoso? Y yo creo que nada, ¿me entiende? Hago esa relación con este ejemplo que lo tomo, que fue muy reciente. No sé si está bien esa relación que hago, no sé, bueno, esa es la opinión para que usted me haga la devolución. Porque a uno lo asusta, como dice la compañera, lo asusta que un poco que uno se vaya perdiendo lo tradicional, que los chicos lo vemos en el aula. Por ejemplo, yo trabajo en una institución que fue sufriendo las transformaciones de las leyes de educación y las transformaciones de las influencias sociales, pero que en su comienzo fue una institución artística y que sus fundamentos y sus objetivos fundacionales eran mantener y transmitir lo tradicional, porque tiene 50 años de vigencia, y de allí surgieron y salieron muchos docentes de danza y de folclore que están en la provincia. Pero hoy sigue manteniendo, es la lucha y la pregunta de si sigue manteniendo ese objetivo fundacional. Ese es otro ejemplo que me surge, ¿ves? Entonces, esa es la situación en la que estamos, lo que todavía defendemos el folclore y lo tradicional. No sé. Alberto, ¿puedo hacer una acotación breve y Aria nos respondes a los dos? Yo tengo 33 años, creo que me queda muchísimo todavía por vivir. Pero cuando yo era chica fue la explosión de la globalización y de la llegada de internet y de la compu y demás. Unos años después fue cuando yo cursé mi escuela primaria, después mi escuela secundaria, donde estudié, por ejemplo, mitos griegos, donde tuve que leer cuentos, por supuesto, de autores extranjeros. Después, hace unos pocos años, ya lo viví como docente. Quizás es una cuestión muy mía y en eso de querer ser un poco positiva respecto de lo nuestro. Yo puedo ver que al día de hoy, y con los cambios que se hicieron en los planes de estudio y demás, sí hay un rescate, por ejemplo, de las leyendas. Yo soy profe y estoy en todos los niveles, y en todos los niveles se rescatan leyendas y se trabajan con los chicos. No así otras expresiones de nuestra cultura, pero siento que al menos desde lo literario hay una puesta en valor de eso en los últimos años, que antes yo como estudiante no lo vi y sí lo veo ahora como docente. Quizás mi mirada es equivocada y no sucede en todos lados, pero es lo que puedo ver ahora, como si hubiera una semillita que está queriendo volver a germinar. Y la ley de educación última la incorporó y a la enseñanza obligatoria, y nunca pensé, chicos, cuando yo tuve mis primeras horas en terciario, era la persona más feliz porque nunca pensé ir a enseñar en un terciario danza. Cuando me recibí, salí con mi grabadorcito al interior a enseñar mendigando, de una forma así,
dependía de quién me pague y lo hacía por amor al arte. Es decir, desde entonces hasta ahora evolucionó mucho, muchas cuestiones, y se jerarquizó la profesión del docente de danza, y por lo menos acá en esta provincia estamos, yo sé que tal vez en Santiago no, porque en otra oportunidad de hablar con la profe Galo, que no hay muchos espacios para los docentes de artística, ni menos los de danza, pero no sé si explico lo que quiero relacionar esto de la enseñanza artística con la cuestión de la evolución y de la jerarquización. Bien, bien, bien. Bueno, Nancy, muchas gracias por su aporte, igual que el de Karen y el de Virginia. Con respecto a la globalización y a la influencia de todo lo exterior en nuestro país, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Yo vivo hace 18 años en Estados Unidos y aquí los gringos, como les decimos nosotros, no adoptan las cosas nuestras. Somos nosotros allá los que adoptamos las cosas de los otros. Entonces yo vivo hace 18 años aquí y mi primer trabajo lo conseguí como profesor de folclore. En mi país jamás pude hacer eso. Y aquí conseguí mi primer trabajo enseñando folclore argentino. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que nosotros, allá en Argentina, tenemos la enorme posibilidad ahora de la implementación de esta ley. Y que nosotros como maestros, yo creo que muchos de aquí somos docentes y ejercemos, ¿no? Tenemos podemos ser las armas para mantener eso, como la preocupación que tiene Virginia, por ejemplo, que es, yo creo que es la preocupación que tenemos todos, que se pierda, ¿cierto? Entonces creo que ahora es la semillita que mencionaba Karen y Elena, la posibilidad de mantener vivo esto, y que nosotros como docentes somos las armas para que eso siga pasando. Yo, por ejemplo, creo que la literatura, la danza, todo eso, en mi ejemplo es esto, ¿sí? Yunco. Yunco, a mí me lo enseñaron, esta es la edición número 35, que fue de mi madre, directora de escuela en el campo, cerca de Sumampa, que nos pidieron en la Escuela de Comercio, la profesora Sirena, Eveluz Sirena, ella nos enseñó y nos mostró en la materia de lengua en tercer año, Yunco. Y yo creo que nosotros como maestros tenemos la posibilidad ahora de incorporar cosas nuestras, de nuestra literatura, de nuestro folclore, en los chicos. Y miren el impacto, yo hablo de mí, tengo casi 50 años, 47 ahora, pero cómo impactó esto, un librito, y que lo lleve conmigo a donde voy. Entonces creo que nosotros somos las almas esas que ahora, con esta posibilidad de la incorporación del folclore, de mantener vivo todo esto. Bien. Me parece. Muy bien, muchas gracias María. Interesantísimo. Interesantes todos los aportes que han hecho, dejan abiertas varias puertas para considerar que no podemos abrirlas todas hoy, pero diré, bueno, en primer lugar, me parece que los comentarios sobre la globalización y la nueva sociedad de este tiempo son enteramente desafiantes y creo que está muy bien que las percibamos. Hay que pensar que los interesados en el folclore no lo hacemos por una actitud pasatista y bienvenido el tiempo nuevo y sus avances, pero seleccionemos ni tanto ni tampoco. Muchas cosas de las nuevas modificaciones de la sociedad global son impugnables y debemos impugnarlas porque son parte de un debate cotidiano. Hoy, elementos poderosos y buenos como los medios de comunicación se pueden volver invasivos, manipuladores, ¿no? Ejercer una influencia y una ocupación, sobreocupación del consciente con una información, parte de la cual es cierta, buena parte de la cual es repetida, y mucha inventada. Pongamos un caso de una figura tradicional como es y que dio origen a toda una cultura que nutrió esta provincia, la del campesinado, la del trabajo agrícola.
Hoy se celebra la exposición rural de Palermo y estos días el campo ha adquirido una difusión abrumadora, donde se presenta como el salvador de la patria. Al hablar de campo no se habla de nuestros campesinos, se está hablando de otra cosa. Entonces ahí, yo que también soy nacido en el campo y criado, nací en Ameguino, provincia de Buenos Aires, me crié en estancias, porque era el trabajo de mi viejo, era mayordomo de estancias. Conozco ese mundo y sus propietarios, sé lo que es la sociedad rural argentina y conozco la diferencia que hay con lo que llamo el campo como elemento de trabajo y de producción y de cultura y de vida, diferente de la empresa agrícola, ganadera, moderna, que tiene muchas razones para existir y que está muy bien, pero que una se sobreponga y domine a la otra me parece infame. Y está sucediendo. Así es. Está sucediendo. Y esa es una de las cosas que reclama nuestra palabra para decir, no se trata solo del pasatismo. Hay conceptos como economía humana, el avance hacia una sociedad más justa, una distribución más equilibrada de la tierra, la agricultura farmeriana, podemos decir, del chacarero, ha sido desplazada o está siendo desplazada por el trabajo urbano o este tipo de explotación. Bueno, esos son dilemas para la política pública. A nosotros nos cabe, creo, en fin, cada uno lo define a su modo, pero mantener esa tradición desde el punto de vista que la consideremos válida. Reinterpretarla, volverla a decir, informarla. En fin, yo creo que eso es parte de nuestra tarea. Sí, querido. Yo quería tomar los aportes de que usted había hablado de la leyenda Sí. y hacer una observación, ¿no? Nosotros acá, yo soy de Salta, bueno, ya falleció una investigadora muy importante de nosotros que era la licenciada Cristina Bianchetti. Ella tenía un trabajo de investigación sobre la leyenda popular. Cristina, repíteme el nombre, el apellido. Bianchetti. Bianchetti. Ajá. Y bueno, ella decía cómo la leyenda había sobrevivido en la zona urbana a través de, supongamos nosotros tenemos acá un lugar que es la Cerámica del Norte, que se había corrido un rumor de que había aparecido la Salamanca y que se veía el Supay, que se veía esto y aquello, y bueno, después el diario se hizo eco sobre eso, todos hablaban sobre eso. Remontaron después viejos antecedentes y todo lo demás, y después, bueno, terminó todo un super mega operativo de una pesquisa, digamos, de una casa donde se vendía droga, digamos, y entonces todo queda como que también el folclore también sirve como moderador en esa parte a través de una especie folclórica, ¿no? Cómo la gente, digamos, Cristina decía, a pesar de todo, el folclore sobrevive y cómo surge en la urbanidad, ¿no? Bien. Gracias, Héctor. Buen aporte. Y volviendo ya en los momentos medio antes de cerrar al comentario de Nancy acerca de la fiesta y el tema del aspecto comercial. Acá hay una cosa interesante para ver que es un fenómeno contemporáneo, es la realización de festivales. Creo que el primero que yo recuerdo de gran escala fue el de Cosquín, en música, y después se han reproducido y hay en muchas provincias y regiones festivales en los cuales el núcleo fundante o inspirador es un elemento folk, ¿no? Está claro el caso del poncho, el caso de la canción, pero todos, el queso copeño inclusive, por un lado contribuyen a celebrar, a poner en vigencia o a manifestar la producción que hay en ese campo. Y desde luego sabemos que el trabajo artesanal, la producción artesanal,
es un producto que sostiene a las familias, es un medio de vida, es un trabajo. En el estudio que nosotros hicimos, digo porque trabajé con un grupo de colaboradores, vimos como es el segundo ingreso de la familia y que es más alto en los meses de invierno, que es cuando bajan la ocupación agrícola, y ahí es un soporte. Pero aparte, por eso es interesante ver cómo su manifestación y por supuesto, da lugar a esta situación de la venta y de la promoción y del aprovechamiento turístico, en fin, dinamiza una cantidad de otros aspectos anexos que no son propiamente folk, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Sí, sí. Quería en continuación con los aportes que fue hablando de mis compañeros. Yo lo que trabajo también mucho es las leyendas, que yo soy profe de música. Sí. Y me gusta, acá en Corrientes, por ejemplo, la leyenda muy característica que tenemos del Carao. La leyenda es típica del Carao. Y bueno, junto con la voz de Mario Bofill, la canción que él la canta, bueno, yo la transmito a mis alumnos porque es muy, muy buena, propia acá, del Carao, así que, y me gusta mucho la parte de las leyendas. Carao. Así que muy interesante. Bien. Bueno, estimados y estimados compañeros y compañeras, yo recibiré con gusto en mi correo todo aporte de ustedes y trataré de responderlo. No abandonar el cuaderno de notas es importante y estar tranquilos y avanzar.